Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio El Pacífico y a todos los hermanos que de diversas maneras están conectados a este programa. Los saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Dios ha permitido que pueda participar en este tiempo de la predicación de la palabra. Voy a usar el texto de San Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Partiendo de este texto vamos a tener nuestro tema, que dice así: la intervención de la palabra de Dios. ¿Cómo interviene la palabra de Dios en la vida de una persona en relación a sus experiencias de espiritualidad? Es decir, en relación a su comunión con Dios y su desarrollo espiritual. En este texto dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Ahí nos da la primera experiencia. ¿Cómo interviene la palabra del Señor? Interviene en la salvación. Para disfrutar de esta experiencia gloriosa de la salvación es necesario oír la palabra. La palabra va a producir fe en el corazón para que esa persona pueda creer en Cristo como el único Salvador y Señor de su vida. De modo entonces que recibimos esas buenas nuevas, ese evangelio de salvación por medio de la Santa Biblia, la palabra del Señor, y se despierta una fe de que es posible recibir el regalo de la salvación, disfrutar de esta vida nueva en Jesucristo y vivir una vida de perdón delante de Dios. ¡Qué gloriosa experiencia! Sentir la paz de Cristo, disfrutar la paz de Cristo. Pero es necesario, para disfrutar todas estas bendiciones, oír la palabra del Señor. Una experiencia tan gloriosa como es la salvación no puede estar basado en subjetividades personales. Es necesario una palabra comprobada que es la verdad. Hoy en día que hay muchas noticias, muchos informes sobre religión, vida espiritual, vida de este lado de la eternidad y todo esto, entonces tenemos que comprobar quién de estos voceros dice la verdad. Y saben, la Biblia aquí dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. De modo que esta es la palabra de verdad de Jesucristo sobre nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo entonces que la palabra está produciendo fe en el corazón de la persona para creer que Jesucristo es el único Salvador. Reiterando esta misma idea de que la Biblia, la palabra de Dios, interviene en la salvación, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está. De modo que aquí renacido significa nacido de nuevo o nuevo nacimiento, que es una experiencia muy trascendental en cuanto a la salvación. Y es allí donde interviene la palabra de Dios. En esta experiencia del nuevo nacimiento interviene la palabra de Dios. Por eso entonces es necesario leer la Biblia, es necesario memorizar la Biblia, estudiar a profundidad la palabra del Señor. Es necesario ser enseñados por alguien sobre este tema tan importante de la salvación. ¿Que dónde está ese contenido? En la Santa Biblia, la palabra de Dios. Esta es la primera experiencia como la Biblia interviene en una persona. La segunda experiencia que vamos a considerar es en cuanto a la salvación. Mira, también dice el apóstol Pedro en su primer libro, 1 Pedro 1:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí la figura de leche espiritual
se refiere a la palabra de Dios. Eso está comprobado ya por muchos maestros de la Biblia. Entonces se está refiriendo a que para nuestro crecimiento, dice, se necesita la leche espiritual. Es decir, una persona conoce a Jesucristo, pero no queda en esa misma condición o experiencia espiritual y moral, sino va creciendo, creciendo. Así como las criaturas que nacen en esta tierra tienen su destino de crecer, así también el destino de toda persona que conoce a Jesucristo como Salvador personal es una nueva criatura con destino de crecimiento. Ahí interviene de una forma muy favorable la palabra del Señor. Pero dice, debemos desearlo. Es decir, esto es una expresión de la naturaleza. Desead como niños recién nacidos. Dale lugar a ese deseo que tu naturaleza tiene. Vamos a pensar en este asunto. Mira, cuando nace una criatura en esta tierra, no le ponemos un deber o una obligación. Le decimos, tienes que tener hambre. Tienes que desear el alimento. Tienes que respirar, porque si no respiras te mueres. No, el desear el alimento, el respirar es propio de su naturaleza. Así también entonces, el Hijo de Dios, el creyente, el que ha tomado la decisión de servir a Jesucristo, ¿saben qué pasa? Él tiene estas expresiones de su naturaleza. Desea por naturaleza leer la Biblia, conocer ahí qué más dice Dios en este libro tan hermoso. Y también respira aires, aromas celestiales, podemos decir, por medio de la oración. Son expresiones de su naturaleza, de modo que no son deberes, no son solo responsabilidades del cristiano leer la Biblia, orar, no. Son expresiones de nuestra propia naturaleza. Así que eso debe ser, como decir, lo más natural que el creyente, el Hijo de Dios, debe ser leer su Biblia, meditar, estudiarla, apreciar, vamos a decir, el contenido de la santa palabra del Señor. Es ahí entonces donde disfrutamos de esa alimentación espiritual que viene del cielo. Pero hay otro versículo también que nos habla. Filipenses 2, 15 y 16. ¿Qué nos dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este texto nos está diciendo que por la palabra de Dios adquirimos fortaleza moral para poder vivir nuestra fe cristiana en una sociedad que está desmoronándose moralmente. Lo describe con esta palabra, dice, una generación maligna y perversa. Usted y yo podemos estar seguros de que esta sociedad cada día está hundiéndose moralmente. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer en medio de esta situación, en medio de este ambiente? ¿Cómo vamos a crecer moralmente, espiritualmente? ¿Cómo vamos a crecer en esas dimensiones espirituales? Aquí dice, agarrados de la palabra de vida. Note estos énfasis, ¿ah? Primero nos dijo, desead como niños nacidos. Dice, en tu naturaleza hay un deseo, pero dele lugar. Tu espíritu anhela la palabra. Y aquí dice, agarrados de la palabra de vida. Eso significa entonces que vamos a estar muy cerca de la Biblia para poder crecer en nuestra vida espiritual. Así que mi estimado hermano y amigo, no hay crecimiento espiritual si no hay el entendimiento de la palabra de Dios. Por ello entonces vamos a seguir considerando estos aspectos. Dice la tercera experiencia con que la Biblia interviene en la vida de un creyente es en cuanto al servicio, el servicio en Cristo.
El apóstol Pablo, aconsejando a su joven discípulo Timoteo, le dice, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra nutrido aquí incluye tener en abundancia, es estar fortalecido. Si usted de repente observa, ¿no?, una persona que tiene un buen porte atlético, que demuestra fortaleza, entonces se ve que está bien nutrido en cuanto a los alimentos también. Así lo que nos está diciendo. Entonces, si dice, si esto enseñas a los hermanos, la palabra le enseñas, tú también vas a ser, dice, nutrido con esa palabra de fe y de la buena doctrina. Entonces, quiere decir que cuando enseñas, mi estimado Timoteo, a otros, vas a enseñar del mucho conocimiento que tienes, que te enseñó tu abuela Loida, que te enseñó tu madre Eunice. De ese conocimiento vas a enseñar a los demás. Así, este consejo es lo que estamos encontrando en este versículo. De modo entonces, cuando nosotros en este tiempo predicamos, enseñamos la Biblia, aconsejamos con la Biblia a otras personas, debemos hacerlo desde la abundancia de la palabra que tenemos y no desde la escasez. ¿Saben por qué? Porque se necesita, se necesita tener esa solvencia doctrinal, esa solvencia teológica para poder enseñar también a otros. Hoy en día que hay tantas ideas sobre religión, sobre la vida, sobre la muerte, sobre espíritu, sobre alma, todas esas dimensiones, hay tantas ideas. Alguien dijo, ¿no?, que hoy hay religión para todos los gustos y pareceres. Y entonces, ¿cómo vamos a discernir quién de ellos dice la verdad? Aquí lo que necesitamos entonces, dice, tener esa solvencia doctrinal para poder ayudar a otras personas. Entonces, cuando tenemos en abundancia la palabra, vamos a poder responder las preguntas que tienen nuestros amigos o nuestros hermanos nuevos en Cristo. Tienen preguntas en su quizás primeros pasos de la vida cristiana, o se enfrentan sus primeras dificultades como una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a tener la palabra, el consejo oportuno, no de nosotros, sino de lo que hemos encontrado en la santa palabra del Señor. Pero no solo responderemos preguntas, sino también podremos responder objeciones que hoy en día existen, tratando de repente ocultar el mensaje glorioso del Evangelio de Salvación. Hoy se han inventado tantas ideas, ¿no? Si usted es un poco observador, hay páginas, hay reportes, hay programas dirigidos contra el cristianismo, es decir, para desautorizar, para hacer quedar mal al cristianismo. Y mucha gente está escuchando eso, y entonces luego objetan. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio, ponen tantas objeciones. Pero ¿cómo dice aquel científico? ¿Y cómo dice aquel honorable? ¿O aquel político? ¿Cómo dice? ¿Y cómo vamos a responder esto si no tenemos abundancia de palabra en nosotros? Para eso necesitamos entonces estudiar la palabra en una forma sistemática. De modo que entonces con naturalidad no necesita usted enojarse, no necesita, alzar el volumen de su voz para defender su doctrina. Sencillamente conversamos como amigos sobre estos temas. Ahí le ponemos entonces nuestros puntos de vista, pero no son personales, sino fluidos de la palabra de Dios. Y vamos a poder llevar una conversación así. Dios quiere que nosotros estemos preparados para no solo responder las preguntas, sino también defender la sana doctrina. ¿Ve? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, para que seas
un buen ministro, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Pero le da otro consejo también, ahí está cerca, 2 Timoteo 2:15, le dice, procure con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí le está diciendo, tú vas a ser un obrero aprobado ante Dios cuando usas bien la palabra de verdad. Concluyendo, si la palabra de Dios es tan importante para nuestra salvación, santificación y servicio, entonces debemos conocer de una manera profunda este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Muchos cristianos estarían dispuestos a defender su Biblia físicamente, decir, ¿no? Pero saben, yo te reto, puedes sacrificar 30 minutos diariamente para leer, estudiar la bendita palabra del Señor. Eso sería una experiencia maravillosa. Hazlo y comprueba que tu vida va a ser diferente. Permítame orar. Vamos a orar por usted y por su familia. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, confirma hoy, Señor, la palabra que ha sido enseñada y predicada en este lugar, en el nombre de Jesús. Oro por cada familia que ha sintonizado, Señor, este programa, para que haya paz, para que haya tranquilidad, Señor. Permita que el evangelio de salvación, de sanidad, de liberación, prospere en esa casa de una manera abundante, que todos reciban, Señor, este glorioso regalo del cielo que es la salvación en Cristo, y que reciban tus obras de misericordia también, sanidad para su cuerpo, tranquilidad para su alma, Señor, sanidad para sus heridas emocionales, que reciban, Señor, porque han dado tiempo para escuchar tu palabra, porque están atendiendo sus necesidades espirituales a través de este programa. Señor, yo te suplico, obra en cada uno de ellos según tus propósitos que tienes, Señor. Muchísimas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.